Egunon, jarraian Gobernu Kontseiluak gaur onartutako neurriak aurkeztuko ditut. Garrantzitsuenak gizarte politiken arlokoak dira. Eusko Jaurlaritzak 1.025 milioi euroko funtsa onartu zuen COVID-19 aurre egiteko aparteko neurriak abian jartzeko. Jaurlaritzaren funts horrek 3 lehentasun ditu. Osasuna zaintzeko baliabideak eta bitartekoak bermatzea, merkataritzak, autonomoek eta enpresek galdutako jarduera kontutan izanik laguntzak eskaini eta enplegua babestea, eta pertsona ahulenei edo kaltetuenei laguntzea. Joan den asteartean neurri eta plan berriak onartu genituen, batez ere osasun eta ekonomia arloetan. Gaurkoan, helburua da behar gehien dituztenei laguntza eskaintzea. Horrela, enplegu eta gizarte politiketako sailak aurkeztutako proposamenak onartu ditugu. Lehena da, gizarte larrialdietarako laguntzei 16 milioi euro gehiago eskaintzea. Horrela, 27 milioi eta erdi euroko laguntzak 53 milioi eta erdira zabaldu dira. Laguntza hauek oinarrizko beharretarako diru sarrerarik ez duten familiei edo pertsonei zuzentzen dira. Familiek eskaerak udaletako gizarte zerbitzuen bidez egin behar dituzte. Horrekin batera, 76 milioi eurorekin beste 3 laguntza programa sustatu dira. Autonomoentzako laguntzak lanbideren bidez, gazte bermearen sistema eta kontziliaziorako laguntzak. El Consejo de Gobierno, hoy Día Mundial de la Salud, ha aprobado hoy una serie de medidas en el ámbito del empleo y las políticas sociales. Se enmarcan en el fondo de 1.025 millones de euros destinados a articular medidas extraordinarias con motivo del COVID-19. Ese fondo tiene 3 prioridades: dotar de recursos y medios a la atención sanitaria, apoyar a los sectores económicos, comercio, autónomos y empresas para sustentar el empleo y la actividad, y ayudar a las personas más vulnerables y a los colectivos más afectados por la emergencia sanitaria. El pasado martes aprobamos un paquete de medidas y planes relacionados fundamentalmente con el ámbito sanitario y económico. Ayer firmamos el convenio con las entidades financieras y el Cargi, que activa la línea del Gobierno vasco de 500 millones de euros de préstamos avalados y con tipos de interés cero. Hoy hemos aprobado una serie de iniciativas del Departamento de Empleo y Políticas Sociales que tienen como objetivo atender las necesidades de las personas y las familias. El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a una ampliación de 16 millones de euros en la dotación a las ayudas de emergencia social. Así, estas ayudas de 27,5 millones de euros se amplían hasta los 43,5 millones. Ese incremento de 16 millones va a permitir a muchas familias afectadas por el COVID-19 mejorar sus condiciones de vida. Las ayudas de emergencia social se destinan a cubrir gastos extraordinarios en las necesidades básicas de vestido, educación, formación y atención sanitaria para familias o personas que no cuentan con ingresos suficientes. Son ayudas para atender las necesidades básicas de vida. Las familias pueden solicitarlas a través de los servicios sociales de los ayuntamientos. Además, el Gobierno ha dotado con 76 millones de euros las partidas para apoyo a autónomos desde Lanbide, ayudas de garantía juvenil y ayudas a la conciliación. Con carácter adicional, el Departamento comienza a ejecutar el Fondo para la Atención de Situaciones de Exclusión y Pobreza, dotado con 10 millones de euros. Hemos tomado estas decisiones en un escenario de prolongación del estado de alarma hasta el próximo 26 de abril. El domingo pasado, en la reunión con el presidente del Gobierno español, trasladé la postura del Gobierno vasco favorable a prorrogar las medidas de aislamiento social. Estamos siguiendo las recomendaciones de las y los expertos sanitarios para continuar siendo efectivos en la acción contra el COVID-19. En este sentido, creemos que se trata de una prórroga oportuna y necesaria.
Nuestra prioridad sigue siendo la atención sanitaria y sociosanitaria. Va a seguir siendo prioritario garantizar la disponibilidad de material sanitario, reforzar los equipos profesionales, disponer de suficientes unidades de cuidados intensivos y atender con especial dedicación la situación en las residencias. En la reunión del domingo pasado, asimismo, solicité analizar una aplicación más flexible que permita ciertas actividades que supongan un alivio social, siempre, y lo subrayo, manteniendo las garantías de salud y de seguridad para las personas. Une honetan bizi dugun osasun larrialdi egoeran erabat zentratuta gaude. Era berean, etorkizun hurbilean pentsatzen hasi behar dugu. Aurrea hartu behar diogu datorren agertoki berriari. Hori ere gure ardura da. Eusko Jaurlaritza lantzen hasi da normaltasunera itzultzeko plana, pixkanaka eta progresiboki aplikatu beharko dena. Hezkuntza arloan, ikasturtearen amaiera antolatu behar dugu eta hurrengo ikasturtea lantzen hasi behar dugu. Horrekin batera, datozen asteetan arlo ekonomiko eta sozialean erabakiak hartuko ditugu. Estamos centrados en la situación de emergencia sanitaria que vivimos. Al mismo tiempo, debemos anticiparnos a escenarios que se van a presentar en el futuro más próximo. Es nuestra responsabilidad. El Gobierno vasco está trabajando en un plan de vuelta a la normalidad, lo digo entre comillas, que deberá aplicarse de forma gradual y progresiva. En el ámbito de la educación estamos organizando el final del curso escolar y trabajando ya en el próximo curso a fin de paliar las consecuencias que están generando las medidas adoptadas este último mes. Asimismo, las próximas semanas vamos a tomar decisiones en el ámbito económico y social. Aunque no podemos aventurar los plazos, sí tenemos que trabajar los protocolos para llevarlas a cabo. En esta fase es fundamental mantener la colaboración interinstitucional. Así se lo he trasladado al presidente del Gobierno español, quien mantiene una disposición a trabajar desde el diálogo y la colaboración. También hemos encauzado la colaboración en Euskadi con las diputaciones forales y los ayuntamientos a través de Eudel. LABI es el foro de colaboración institucional. Nos permite reunirnos semanalmente con una agenda de trabajo común. Además, seguimos trabajando en las tres prioridades: atender la crisis sanitaria y sus consecuencias sociales, anticipar escenarios futuros y comenzar a trabajar el plan de vuelta a la normalidad, y pensar en el futuro y afrontar el escenario económico y social de los próximos meses. Termino con un mensaje dirigido a la sociedad vasca. En primer lugar, un recuerdo a todas las personas que han fallecido y a sus familias. También un mensaje de ánimo a quienes se encuentran atravesando los momentos más duros de la enfermedad. En segundo lugar, un agradecimiento a las y los profesionales que están trabajando cada día en todos los servicios esenciales. Y finalmente, un reconocimiento a todas las familias que mantienen un comportamiento ejemplar. Entramos en una Semana Santa muy diferente. Tenemos que pasarla en casa. El Departamento de Seguridad va a articular un dispositivo para evitar el movimiento a segundas residencias. Tenemos que mantener las medidas de confinamiento y autoprotección. Tenemos que evitar a toda costa que el enorme esfuerzo colectivo que estamos librando caiga en saco roto. Vamos en la buena dirección. Euskal gizarteari zuzendutako mezu batekin amaitu nahi dut. Lehenik eta behin oroitu nahi ditugu hil diren lagun guztiak eta haien familiak. Gaixorik daudenak ere gogoan ditugu. Bigarrenik, gure esker ona adierazi nahi diegu pandemia honen ondorioen aurka borrokan ari diren profesional guztiei. Hirugarrenik, gure aitortza familia guztiei, jarrera eredugarria mantentzen ari dira eta. Aste Santuan sartzen gara, aurten ezberdina izango da. Segurtasun sailak operatibo berezia martxan jarriko du bigarren etxeetara mugitzea ekiditeko. Aste Santu honetan etxean jarraitu behar dugu eta norbera babesteko neurriak bete. Egindako lan guztiari eutsi egin behar diogu.
bide honean goaz. Eskerrik asko. Ondoren, Osasun Sailburuak azken datuen berri emango digu. Nekane? Eskerrik asko, lehendakari, eguerdi on guztioi. Paso a darles cuenta de la evolución de los casos confirmados en Euskadi hasta las 20 horas del día de ayer. Una jornada que registró 211 nuevos positivos confirmados de COVID-19, lo que sitúa la cifra en Euskadi en 9.021 personas contagiadas. De ellas, 1.725 se encuentran ingresadas en los hospitales vascos. Por territorios, la situación sería la siguiente. En Áraba, el número de contagios asciende a 2.744, de los que 271 permanecen hospitalizadas. En Vizcaya, son 4.717 las personas contagiadas, de las que 1.105 se encuentran ingresadas, mientras que en Guipúzcoa el número de positivos es de 1.560 y 349 de ellos hospitalizados. Además, debemos lamentar el fallecimiento de 38 personas más, lo que eleva a 586 las muertes en Euskadi. Traslado nuestras condolencias a sus familias. Desde el inicio de la epidemia nos preocupa la presentación clínica de mayor gravedad, que puede ocurrir fundamentalmente en personas de edad avanzada o en aquellos pacientes con enfermedades crónicas previas, pero que en ocasiones también puede afectar incluso a los más jóvenes y sin factores de riesgo identificados. También queremos trasladar nuestro afecto a estas personas y sus familias. Por otro lado, y afortunadamente, el número de ingresos sigue bajando. Hoy hemos contabilizado 31 ingresos menos que ayer en centros hospitalarios. Además, en total, 3.728 personas están recuperadas totalmente o han recibido el alta hospitalaria. Una vez más, constatamos la tendencia de que cada vez son menos las personas que dan positivo entre quienes se les hace la prueba, concretamente un 27%, la cifra más baja registrada desde el 7 de marzo, es decir, hace un mes. Por lo tanto, desciende el porcentaje de contagiados confirmados entre las personas a las que se realiza la prueba. Desciende también el número de hospitalizados. Sabemos que va a ser un camino duro y largo, y nadie nos asegura que estas cifras no puedan volver a subir, pero debemos seguir trabajando y cumpliendo las medidas de seguridad. Behera egin du probetan positibo eman duten kasu kopuruak. Behera ere ingresatuta dauden pertsonak. Gogor aritu behar gara oraindik, baina poliki-poliki bagoaz. Por otra parte, quiero recordarles que en materia de dispensación de medicamentos hemos ido organizando una serie de acciones con el objetivo de garantizar que puedan seguir sus tratamientos las personas con enfermedades crónicas, sin necesidad de consulta presencial con sus profesionales sanitarios. Para ello, se han actualizado de forma telemática los tratamientos para un periodo de 2 meses. Por ello, informarles que son ya más de 337.000 las personas que podrían tener la medicación en casa para este periodo de tiempo. Recuerden que si precisan ayuda con los medicamentos, pueden llamar al teléfono de su SENEAN 012. También pueden encontrar más información sobre estas medidas y sobre otras tantas que el Gobierno vasco ha ido adoptando a lo largo de estas semanas en el punto de información centralizada del COVID-19 en Euskadi, euskadi.eus/coronavirus. Un punto de información que aglutina al conjunto de información relativa a este virus que esta última semana ha tenido una media de 80.000 visitas al día y que hoy es ya una página web de referencia en Euskadi para buscar información de utilidad en todo aquello relacionado con el COVID-19. Crear cauces de comunicación con la población es para el Gobierno vasco una prioridad. En este sentido, el pasado sábado dábamos un paso más al crear un asistente virtual llamado Maya,
para poder responder a estas dudas que son más frecuentes. En los 3 primeros días, este chatbot ha recibido un total de 1.441 llamadas o contactos de usuarios. La gran mayoría de las consultas tienen que ver con los síntomas, seguidos por la prevención y aislamiento o por dudas sobre información general. Ohartzen gara egoera zail honetan herritarrek daukaten informazio beharraz. Eta erantzuna ematen ari gara. Osasun sailetik eta Osakidetzatik hainbat komunikazio kanalen bidez. También deseo informarles de que la aplicación para móviles COVID-media19.eus, otro de los principales canales de comunicación del Departamento de Salud y de Osakidetza, ha registrado hasta la fecha un total de 51.500 descargas. Esta app, que nació con vocación de concienciar a la ciudadanía en la prevención, ha detectado 1.186 personas con síntomas compatibles con COVID-19 y siempre se complementa con el contacto con su centro de salud. Además, el equipo de profesionales sanitarios que prestan asistencias al chat médico de esta aplicación han detectado 10 casos graves que han sido derivados a las urgencias hospitalarias. Finalizo insistiendo una vez más en las recomendaciones del Departamento de Salud para frenar la propagación del virus. Estas son extremar el lavado de manos, limpiar las superficies y, por supuesto, cumplir las medidas de aislamiento. No debemos bajar la guardia en todo ello. Nada más por mi parte. Eskerrik asko. Eskerrik asko, sailburu, eskerrik asko, lehendakari. Vamos a comenzar formulando las preguntas para la consejera de Empleo y Políticas Sociales, para la sailburu Beatriz Artolazabal. En primer lugar, le preguntan si puede dar más detalles o concreciones de para qué se van a utilizar ese nuevo fondo de 10 millones de euros. Egun on guztioi. Desde el Gobierno lo que hemos ido es implementando políticas teniendo en cuenta que la crisis sanitaria va a tener unas consecuencias económicas y sociales muy importantes. Desde la parte social hemos implementado políticas al corto plazo con las ayudas de emergencia social que el Lehendakari ha informado, con ayudas también relacionadas con las familias, con la mejora de las de lo que veníamos ya haciendo en el ámbito de la conciliación, pero también teníamos claro que teníamos que abordar otra serie de colectivos que están siendo atendidos por las instituciones, pero que también creíamos que era preciso reforzar. Venimos trabajando desde hace ya varias semanas con Saren Sarea, con el tercer sector social, con el objetivo de saber exactamente cuáles son esos colectivos más vulnerables a los que tenemos que atender de una forma directa en el corto, pero también en el medio plazo, porque esta crisis se va a prolongar en el tiempo y es preciso tener las herramientas suficientes y necesarias para poder adoptarlas. Entonces, trabajando con Saren Sarea, hemos venido ya implementando diferentes medidas. Una tiene que ver con Guztion Artean y también con el fondo y con la partida que se ha aprobado hoy también en el Consejo de Gobierno relativa a Cruz Roja, con el objetivo de poder proporcionar esos elementos materiales básicos, tanto alimentación, higiene, de esas personas mayores más vulnerables que no tienen esa red de protección y, por tanto, estamos trabajando con Cruz Roja, pero también nos preocupa y a lo largo de los próximos consejos de Gobierno traeremos diferentes iniciativas que tienen que ver con las familias más vulnerables, con esa brecha tecnológica que somos conscientes que existe y que cómo podemos ser capaces de abordarla, ¿no? También es preciso trabajar desde el punto de vista sociológico cuáles son las consecuencias sociológicas de este confinamiento que van a tener las personas. Estamos ya varias semanas confinados y parece que puede prolongarse hasta el 26 de abril esta situación y es, por tanto, necesario atender esas necesidades. También queremos tener en cuenta la situación de las personas sin hogar, ¿no? Es preciso atender esas
esas circunstancias que en este momento se encuentran siendo atendidas por los ayuntamientos en polideportivos de una forma, en el corto plazo, como os decía, bien atendidos, pero es preciso también prever el futuro de ese confinamiento porque los perfiles de las personas que están en esos recintos son diferentes y, por tanto, tendremos que dar soluciones también diferentes. Por ello, lo que hemos intentado es, con este fondo, complementar lo que las distintas instituciones ya van poniendo en marcha y atender esos colectivos más vulnerables que, igual, con herramientas que ya tenemos previstas en los presupuestos, nos atienden de la forma más adecuada, pero previendo el corto, pero el medio plazo, que también para nosotros es muy importante. También le preguntan por la polémica de retirar los presupuestos de las autonomías que destinaban a las políticas activas de empleo para dedicarlas a partir de ahora a financiar los ERES. ¿Ha habido contactos con el Gobierno español por esta cuestión? ¿Cómo está la situación a día de hoy? Bueno, la situación en el ámbito de las políticas activas de empleo va a ser compleja en los próximos meses. El número de personas desempleadas en el mes de marzo en Euskadi ha aumentado de una forma considerable y, por tanto, creemos que es más que importante que nunca el contar con unas herramientas importantes y fundamentales de cara a dar soluciones a esas personas que en este momento se encuentran en una situación de desempleo. Para nosotros, las políticas activas de empleo son básicas. La formación, la orientación nos tienen que ayudar a dar esas oportunidades y, por tanto, no compartimos la decisión unilateral del Gobierno español que adoptó el de traer recursos de formación y de políticas activas para subvencionar las políticas pasivas, las prestaciones. Nosotros sí que estamos de acuerdo que haya que poner encima de la mesa nuevas prestaciones, pero lo que no estamos de acuerdo es que esas prestaciones se financien con cargo a políticas activas de empleo. El Lehendakari ha sido claro, no vamos a perder el tiempo en cuestiones estériles que nada aportan. Creemos que las cosas se tienen que hacer de otra forma y que el estado de alerta no puede dar vía libre para poder tomar decisiones que tienen que ser consensuadas. Y también quiero trasladarles que el domingo pasado, en la reunión de presidentes, diferentes presidentes de comunidades autónomas también expresaron su preocupación ante esta situación en la que una de las herramientas, competencia exclusiva que tenemos las comunidades autónomas para poder atender las necesidades que las personas desempleadas van a tener en el futuro, son las políticas activas. Y, por tanto, entendemos que es preciso que el Estado reconsidere esta situación para que podamos tener esas herramientas básicas que nos permitan ayudar a estas personas a que no se cronifiquen en esta situación y a que seamos ágiles y rápidos para darles esas herramientas que puedan volver a hacerles tener esa oportunidad de encontrar un empleo. También hay una pregunta específica sobre la situación de los centros especiales de empleo y de las empresas de inclusión. Le piden datos, si tiene, de cómo ha evolucionado la situación sociolaboral de estos colectivos más vulnerables. Bueno, a lo largo de toda la legislatura hemos venido defendiendo que Euskadi es una sociedad inclusiva y para nosotros eran los colectivos de personas con discapacidad un colectivo importante a proteger y a ayudar en el sentido de que es parte del itinerario para que las personas, independientemente de su condición, puedan obtener ese empleo. Las personas con discapacidad que en este momento están trabajando en los centros especiales de empleo, pues se pueden encontrar en situaciones, en algunos casos, complicadas porque estos centros especiales de empleo y también las empresas de inserción se han visto abocadas a poder y a tener que realizar ERTEs, ¿no?, para mantener la actividad futura. Lo que nosotros queremos es, junto con ellos, porque venimos trabajando ya con el EBE, también venimos trabajando con las empresas Beresilán, que es la Asociación de Empresas Privadas en el ámbito de los centros especiales de empleo, y también con Gizatea, que aglutina en el conjunto de la comunidad autónoma a las empresas de inserción. Hemos venido trabajando ya en diferentes iniciativas y medidas ante las preocupaciones que nos han trasladado. Creemos que es necesario realizar un esfuerzo adicional. Para eso lo que planteamos es realizar
un apoyo suplementario que garantice el 50% del salario mínimo interprofesional, que es lo que reciben por cada persona que tienen contratadas en los centros especiales de empleo, aunque el contrato se encuentre en una situación de suspensión temporal. Para ello, en definitiva, lo que pretendemos es mantener las ayudas que ya venimos dándoles, con el objetivo de que no se pierdan los empleos que en los centros especiales de empleo se encuentran ofrecidos y se encuentran actualmente en vigor, y que también las empresas de inserción puedan tener la capacidad suficiente para poder seguir continuando con la actividad una vez de que pasemos esta situación de confinamiento y de alerta. Para nosotros también un colectivo importante son los jóvenes. Creo que la situación de desempleo en Euskadi en el mes de marzo ha demostrado que los colectivos de personas menores de 45 años son los que más han sufrido esta situación, y para eso también estamos trabajando con diferentes fundaciones en el ámbito de establecer becas con el objetivo de poder mantener esos contratos de jóvenes que les permitan luego tener esa proyección al mercado laboral ordinario. Eskerrik asko, sailburu. De momento no hay más preguntas. Pasamos a las preguntas formuladas para el lehendakari. Bai, eguerdion, lehendakari jauna. Eguerdion. El Gobierno español ha dado a las autonomías hasta el 10 de abril para identificar infraestructuras para aislar a las personas positivas en coronavirus, pero que estén asintomáticas y evitar así riesgos de contagio. ¿Han identificado ya esas infraestructuras en Euskadi? ¿Cuáles son? Estamos trabajando para dar respuesta a esa petición del Gobierno español. Se ha venido a denominar Operación Arca de Noé o Arcas de Noé, esta petición de traslado de identificación de infraestructuras. Bueno, yo creo que es una identificación un tanto confusa con lo que se dice que fue el Arca de Noé también, pero en cualquier caso no les oculto que la operación denominada Arca de Noé, o como se quiera identificar la operación, además de que viene matizándose desde que el pasado sábado se anunció, y vamos viendo cómo se va matizando a lo largo de estos días, no les oculto que nos genera ciertas dudas. Y así se lo trasladé al presidente del Gobierno español, y compartimos que era necesario abrir un espacio de reflexión, una reflexión más profunda sobre lo que pudiera ser esta iniciativa. Quedan días por delante para cumplimentar el plazo que el presidente del Gobierno español instó a los presidentes de comunidades autónomas, y estamos trabajando en estos días en las consideraciones y en las reflexiones que el Comité de Expertos Médico-Científicos nos pueda aportar sobre la factibilidad incluso de esta operación planteada como se planteó en un inicio. Además, seguimos instando a que el Ministerio de Sanidad del Gobierno español aclare algunas dudas. Todavía no creemos que ha aclarado las dudas que, según estimamos, es necesario aclarar. Entre otras, ¿cómo vamos a detectar a las personas asintomáticas, por ejemplo? O si las infraestructuras son para personas asintomáticas o poco sintomáticas, o si serán necesarias infraestructuras por cada pueblo, por cada comarca, por cada territorio. ¿Qué requisitos deben cumplir las infraestructuras? ¿Cómo y quién atiende a las personas que pudieran alojarse en estas infraestructuras, fueran cuales fueren? ¿Cómo se resuelve, por ejemplo, la higiene personal, la alimentación de las personas? Un largo etcétera de preguntas que nos surgen al hacer este planteamiento, y así se lo trasladó también ayer la consejera de Salud al propio ministro de Sanidad. Espainiako gobernuak autonomi erkidegoekin izandako azken batzarrean, hauek birusa duten pertsonak bankantzeko azpiegiturak identifikatzeko eskatu zuen, eta apirilaren 10 jarri zuen gainera epemuga bezala. Neurri honekin birusaren edapena etendu nahi ote da. Euskadik identifikatu ditu jada azpiegitura horiek, zeintzuk dira? Lanean ari gara, Eusko Jaurlaritza lanean ari gara, Espainiako gobernuari eskaera honi erantzuna ematekotan, baina
Bueno, esan ere esan egin da, izendura bat ere jarri egin zaio, eragiketa honi edo operazio honi. Noeren kutsak edo ontzia edo ez da nola izango litzateken, baina gainera nik uste dut gaizki planteatuta dagoela bere identifikazioan ere bai. Baina, bueno, nola nahiko kontua delarik hori, oso zalantza asko sortzen dizkigu planteamendu honek. Eta zalantza horiek, naiz eta bere lehen momentutik gaur arte, ñabardurak ikusten etorri garen, oraindik ere zalantza asko ditugu eta zalantza horiek argitu egin beharrekoak direla uste dut. Azken batean, zalantzen artean aipatu egin genezake, nortzuk diran hor hartatu behar diren pertsonak eta nola identifikatu egiten ditu hasieratik nortzu diren sintomatikoak direnak, edo asintomatikoak direnak, edo sintoma gutxi duten pertsonak. Bestetik ere, olako azpiegiturak zer baliabideak izan behar dituzten olako azpiegiturek, non izan behar diren, herri bakoitzean izan behar diren, bailara batean izan behar diren, eskualde batean izan behar diren, lurralde batekoak izan behar diren, nork hartatzen ditu hor izango direna pertsonak, nola zaintzen den bere garbiketa, nola zaintzen den bere elikadura. Hainbat galdera dira argitu beharrekoak, eta olako galderak eta argitu beharra ere osasun sailburuak atzo bertan sanidade ministroari planteatu zizkion. La vuelta a la normalidad va a ser con mascarillas para todos. Y si es así, ¿cómo van a garantizar que haya mascarillas para toda la sociedad vasca? ¿A qué se debe este cambio de criterio? Bueno, este tema se puso también sobre la mesa el domingo en la reunión por videoconferencia entre el presidente del Gobierno español con los presidentes de las comunidades autónomas y el Lehendakari. Y nuestro criterio, el criterio del Gobierno vasco, y así lo hemos dicho en todas las intervenciones en relación a seguir con las opiniones o criterios de los expertos médicos, lo hemos dicho también en relación a seguir los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Es el criterio que tenemos en el Gobierno vasco. La Organización Mundial de la Salud, que ayer mismo, y en relación a lo que es el uso de las mascarillas, reiteró que no recomienda un uso masivo de las mascarillas, sino que lo que recomienda es solo para el personal profesional y, en su caso, para personas con síntomas o para personas que cuidan a otras personas. Estos fueron los criterios emitidos ayer por la Organización Mundial de la Salud. Como saben, insisto, desde el primer momento Euskadi seguía por estos criterios y en lo que es también el poder materializar el suministro, trabajamos con empresas vascas y trabajamos también con la Red Vasca de Ciencia y Tecnología para poder crear también sistemas propios de producción, de protección individual y de protección también colectiva y, en todo caso, de poder autoabastecernos ante la realidad que nos afecta en lo que es el suministro de material de compra centralizada por parte del Gobierno español. Es una compra centralizada desde lo que es el decreto de estado de alarma. Saben también ustedes que se está encontrando con muchas dificultades en la concurrencia global para garantizar el suministro y para cubrir las necesidades, para cubrir también nuestras necesidades. Y esperemos que el Gobierno español ofrezca respuestas a la mayor brevedad también en cuanto a la necesidad que todas y todos los presidentes de comunidades autónomas en la reunión por videoconferencia el domingo pasado con el presidente del Gobierno español volvimos a manifestar en cuanto a lo que es el suministro de material. La prioridad para nosotros en el suministro, la prioridad está en los colectivos sanitarios, en los colectivos sociosanitarios y en los colectivos que atienden los servicios esenciales básicos. Euskeraz, maskara hauek eraman behar izango ditugu, bermatuta dago, horrela baldin bada bermatuta dago eskuragarri izango direla, eta zergatik aldatu da kriterioa. Esan bezala, joandako igandean, Espainiako Gobernuaren presidentea eta autonomia erkidegotako presidenteten arteko bileran, bideokonferentzia izandako bilera horretan ere mahai gainean planteatu nuen, eta ez bakarrik nik uste dut hainbat gara autonomia erkidegoetako presidenteak
gai hau argitzea eskatzen duguna. Nola nahi ere, Eusko Jaurlaritzak beti jarraitu egin du eta hala esan egin dugu, orain arte ere, beti osasun irizpideak eta osasun arloko adituek eta arduradunek eman dizkiguten irizpideak jarraitu egin ditugu, eta ez bakarrik hori, beti esan egin dugu mundu mailako osasun erakundeak ezarritako irizpideak direla guk jarraitzen ditugunak, eta izan ere, atzo bertan, mundu mailako osasun erakundeak argitu egin zuen, ez dela beharrezkoa orokorrean erabiltzea olako aurpegietakoak edo maskarillak, bai, izan beharko liratekela osasun profesionalentzako, edo bai gaixo daudenentzako, edo bai zaintzen dituzten, beste pertsona batzuk zaintzen dituzten pertsonentzako izan beharko liratekela. Beraz, nik uste dut argi dagoela, beste kontu bat da hornikuntza edo hornidura. Eta horretan ere argi geratu egin da, orain arte, alarma estatuaren adierazpena onartu egin zenetik, Espainiako gobernuari dagokiola erostea ahalmena gauzatzea, baina badakigu zer gertatzen ari den, eta gertatzen ari denaren horren aurrean ere guk gure behar izana dugula eta behar izan horren aurrean ez dagoela erantzuteko gaitasunik. Beraz, ari gara Eusko Jaurlaritzatik ere bertoko enpresekin eta baita zientzia teknologia sarearekin elkarlanean geuk geure buruari hornitu egin ahal izateko behar den heinean eta aldi berean ere eskatzen diogu Espainiako gobernuari ahalik eta laizterren lehen erantzun diezagun. Nola nahi ere nik bai azpimarratu egin nahi dut materiala hitz egiterakoan eta kasu honetan ere bereziki aurpegietakoa hitz egiterakoan gure lehentasuna osasun profesionalengan jarrita dago edo giza osasun profesionalengan jarrita dago soziosanitarioa den eremu horretan edo baita oinarrizko zerbitzuak hartatzen dituzten pertsonengan dagoela jarrita gure lehentasuna. Las instituciones trabajan ya en la desescalada y la vuelta progresiva a partir del día 26 de abril. ¿Tiene algún plan concreto el Gobierno vasco? Bueno, he mencionado en la intervención inicial ya que el Gobierno vasco está trabajando en un plan vasco, en un plan de vuelta a la normalidad. Vamos a denominarlo así. Se utilizan otros términos, desescalada, desescalonamiento, tiempo post, etcétera. Bueno, nosotros creemos, en todo caso, que tenemos que trabajar, y así lo estamos haciendo, en un plan de vuelta a la normalidad que incluye además diversos ámbitos. El ámbito sanitario es el prioritario, es la preocupación primordial que tiene que guiar también en lo que pueda ser un planteamiento de vuelta a la normalidad que afecte a otros ámbitos, como puede ser el educativo, el económico, el social, el cultural. Es cierto que tenemos que anticiparnos y por eso estamos trabajando y, por lo tanto, preparar lo que pueda ser la reactivación, que entiendo que tiene que ser gradual para muchos hábitos de vida que nos afectan a cada uno de nosotros y de nosotras. Hábitos en lo que es la circulación, en lo que es el transporte, en lo que pueda ser la reapertura de empresas, de centros educativos, de ocio, recintos deportivos, escenarios de la actividad cultural, todo lo que denominamos también hábitos que conducen a la normalidad en la convivencia social. Bueno, entiendo que a pesar de que nosotros estamos trabajando en el plan de vuelta a la normalidad, tiene que ser un plan compartido, pero que tenga en cuenta las especificidades de cada comunidad autónoma, así como también las medidas adoptadas por la propia Unión Europea o por otros países del mundo. Nosotros tenemos la referencia comparada también de lo que ha sido el trabajo de países asiáticos que obedecen a otra cultura. Tenemos la constatación también de determinadas medidas de otros países de nuestro propio entorno europeo, pero que también tienen que ser aquilatadas en función de las medidas de confinamiento, de aislamiento social diversas y diferentes que se hayan adoptado. Pero bueno, tomando todas las referencias, yo sí planteo que ha de ser un plan compartido, en eso estamos también con el Gobierno español, pero que tenga en cuenta las especificidades de cada comunidad autónoma.
Orain euskeraz ze plan dago Euskal Herrian edo Eusko Jaurlaritzak ze plana daukan? Eusko Jaurlaritza lantzen ari da dagoeneko normaltasunera itzultzeko plan bat. Izan ere, badakigu alarma estatuaren adierazpenak gaur egun epe muga bat daukala, ez dakigu nola izan daiteken epe muga horretatik aurrera, baina aurrea hartu behar diogu normaltasunera itzultzeko plan bati ekinez eta horretan ari gara. Plan horretan lehentasuna izan behar du osasun egoera, hiritarron osasun egoera bermatzea, zaintzea, eta horren ondorioz izango litzateke beste bizikidetzan normalizatua izan beharko lirateken beste esparru batzuk hartatzea edo kontutan hartzea, hau da hezkuntza, kultura, ekonomia, giza bizikidetza, eta horretan ari gara lanean. Nik uste dut kontutan izan behar dela bizimoduak ere ezberdinak izan beharko direla eta mailakatu egin beharko dugula normalizaziora itzultzearena. Horrek ere disiplina bat eskatuko digu eta horretan ari gara, pentsatzen ia nola izango litzateken normalkuntzara, normalizazioera edo normaltasunera itzultzeko plan bat. Plan hori Espainiako gobernuarekin batera landu behar dugu, jakina, baina kontutan izan beharko luke autonomia erkidego edo erkidego bakoitzaren berezitasuna. Izan ere, beti ere, beste esperientzia batzuetan oinarritu, ahal izan ezkero edo beste eskarmentu batzuk ere kontutan hartuz, bai Europar Batasunekoa edo bai mundu mailako beste herrialde batzuetakoa. Kontutan hartzen ari gara, bere berezitasunekin, lantzen ari gara, eta hori bai, berriz diot, mailakatua izan beharko den itzulera hori, disiplinaz jarraitu beharreko plan bat izan beharko da. ¿Qué opinión le merece la posible reedición de los llamados pactos de la Moncloa para dar una respuesta común a la crisis del coronavirus y si está dispuesto a participar? Bueno, yo creo que las circunstancias que se dieron en el año 1977, cuando se apela a los pactos de la Moncloa, conocidos, son absolutamente diferentes a las que se dan actualmente. Diferentes en cuanto a lo que es la propia realidad política, institucional, social del Estado español. Diferentes también desde el punto de vista de que en aquel momento, en el año 1977, ni existían las comunidades autónomas, así contempladas luego en la Constitución española y según los estatutos de autonomía aprobados. Me parece que hay que reflexionar sobre lo que se pone como ejemplo con las circunstancias que se dieron en aquel momento, que son absolutamente diferentes a las que hoy en día se dan. En cualquier caso, lo que defiendo sí es poner en marcha acuerdos de Estado adecuados a la situación actual. Sí me parece necesario que se contemple la situación actual como necesaria también para adoptar acuerdos a nivel de Estado. Y en cualquier caso, lo relevante no sería para mí el nombre del foro en el que nos encontremos, sino trabajar por el bien común y que lo hagamos desde el respeto y desde el reconocimiento mutuo. Y en ese sentido estoy absolutamente dispuesto. Bai, orain euskeraz, lehendakari jauna, zer iritzi duzu koronavirusak eragin duen egoera honen aurrean Moncloako itunak deitutakoak errepikatuko balira? 1977an zen egoera eta errealitatea eta gaurkoarekin alderatuz guztiz ezberdina da. Guztiz ezberdina, bai politikoki, bai erakunde ikuspuntutik eta baita giza ekonomia arlotik ere alderatu ezkero. Izan ere, bere momentuan, 1977an Moncloako itunak deritzon horretan izan ziren edukiak ere ez zuten kontutan hartzen gero urte bat beranduago konstituzio bat onartu egingo zena eta konstituzio horren arabera ere autonomia erkidegoak izango liratekela. Orduan ez ziren ez da autonomia erkidegoak.
Beraz, errealitatea guztiz ezberdina da, eta nik uste dut momentu bakoitzean egungo errealitateare edo momentuko errealitateari atxikitu beharko litzaiokela egin beharreko planteamentua. Dena dela, nik bai defendatu egiten dut, estatu mailako akordioak lortu egin ahal izatea eta bideratu egin ahal izatea momentuko errealitateari egokituta. Eta niretzat gutxienekoa delarik beraz izendura, ze izena izan beharko luketen, akordio horiek bai kontutan hartu beharko lukete ez bakarrik gauden momentua, baita begirune osoz eta elkarrekiko begirune hori gordez izan beharko litzateken lankidetza, izan beharko lukete oinarri akordio horiek. Eta horretarako ni prest agertzen naiz. EH Bildu le pide que abra el Parlamento vía decreto, se lo plantea, y si considera usted que existe un control efectivo por parte del Parlamento y que el Gobierno está dando cuenta de su gestión a la Cámara. Bueno, yo creo firmemente en la separación de poderes. No sé si al hacer este planteamiento se está creyendo realmente en la separación de poderes. Hace 15 días la mesa del Parlamento Vasco y de la Diputación Permanente del Parlamento Vasco se reunió, si no recuerdo mal, hasta por 3 veces para analizar y para decidir la posibilidad de celebrar o no una Diputación Permanente y en base a qué funciones de la mesa, de la Diputación Permanente. Bueno, adoptaron la decisión de que compareciera yo mismo para dar cuenta de la gestión del Gobierno vasco ante la crisis del coronavirus. Así lo hice. Y no solamente eso, sino que también adoptó otra decisión, la Mesa del Parlamento, por la que se nos instaba al Gobierno a que en la medida de lo posible diéramos respuesta también a las solicitudes de información que se nos plantean por parte de los grupos parlamentarios de la legislatura ya concluida. Y así lo estamos haciendo desde el Gobierno vasco, cada uno de los consejeros y consejeras. Fueron los propios grupos parlamentarios los que, basándose en informes jurídicos y en informes técnicos, quienes decidieron que no podía celebrarse una Diputación Permanente presencial y optaron por una reunión informativa por videoconferencia y que tuvo lugar el pasado jueves, la semana pasada. Bien, como imaginarán, yo estoy a disposición de los grupos parlamentarios. Lo dije también en la comparecencia ante la Diputación Permanente, no solamente esa semana ni la anterior, sino también la anteanterior. Y fue en base a los informes jurídicos y los informes técnicos que la Mesa del Parlamento y la Diputación Permanente decidieran cuál fue la fecha en la que se sustanciaba la comparecencia en reunión informativa. En todo caso, como saben también, el Departamento de Salud mantiene una comunicación permanente con los grupos parlamentarios o con los partidos políticos que sustentan a los grupos parlamentarios de la legislatura pasada concluida. Lo mantiene desde el pasado 26 de febrero, y son semanales las comunicaciones que se mantienen. Por lo tanto, comunicación al Parlamento en la medida de nuestras posibilidades, toda. Bai, EH Bilduk legebiltzarra berriro zabaltzeko eskatu dio, buruan daukazu. Nik ez dakit boteren banaketaren inguruan, nik begirune osoz ikusten dut eta jorratzen dut boteren banaketa, ez dakit horrela izaten den beste batzuen aldetik. Baina, izan ere, duela 15 egun, uste dut izan zela, Eusko Legebiltzarren mahaiak berak eta 3 bilera ondoren, eta txosten juridikoetan oinarrituz eta txosten teknikoetan oinarrituz ere erabaki egin zuena nola izan beharko litzateken diputazio iraunkorraren bilera bat. Edo diputazio iraunkorraren bilera horretan ze funtzioak, ze bete beharrak izan beharko lukeen diputazio iraunkorrak, eta hori da Legebiltzarra bertak bere mahaiak argitutakoa eta erabakitakoa. Izan ere, mahaiak berak erabaki egin zuen nire agerraldia eskatzerakoan,
nola izan beharko litzateken agerraldi hori, edo bertan fisikoki egonik, edo telematikoki izanik. Eta mahaiak berak erabaki egin zuen, berriz diot, txosten juridikoetan eta baita txosten teknikoetan oinarrituta, erabaki hori hartu egin zuena. Ez hori bakarrik, nik nire prestutasuna agertu egin dut momentu oro, eta ez bakarrik joan den ostegunean izan zen agerraldia, baizik eta aurreko astean izan balitzere, edo aurreko astean izan balitzere. Baina mahaiak berak erabaki egin du, baita data noiz izan zen. Ni prest nago, baina ez da bakarrik diputazio iraunkorraren aurrean agertzea. Diputazio iraunkorrak ere hartu du erabaki bat, eta da Eusko Jaurlaritzaren sailburuei eskatzea ahal duten neurrian, ahal dugun heinean, bere eskabidei erantzun bat emateko, eta horren aurrean prestutasun osoa agertu dugu sailburu guztio bakoitzak. Eta azkenik eta gure prestutasuna argitzeko berriz diot. Otsailaren 26-tik osasun sailburua bera eta osasun sailburu ordeek ere legebiltzar taldeekin edo legebiltzar taldeei eutsi egiten dizkieten alderdiekin harremana du, eta asteroko harremana da. Beraz, harremana legebiltzarrarekin kontu ematea, legebiltzarrari informazioa ematea, gure aldetik ez dago inolako arazorik. Tras varias decisiones unilaterales por parte del Gobierno español, usted mostró su desacuerdo, sobre todo con las formas. Pero ¿da por reconducidas las relaciones con ese Gobierno después de las llamadas con el presidente Sánchez producidas el pasado fin de semana? ¿Y es posible que el presidente se haya comprometido a mejorar la comunicación con el Gobierno vasco para un futuro? Bueno, en la primera reunión por videoconferencia entre el presidente del Gobierno español, presidentes de comunidades autónomas y Lehendakari, dije que iba a dedicar 10 segundos a la crítica y el resto al trabajo en común. Y así ha sido. Tampoco les oculto en esta respuesta, como en alguna otra anterior, ante las dudas que todavía nos surgen sobre planteamientos manifestados por el Gobierno español, sea por parte del presidente del Gobierno español o por algún ministro. En este caso tampoco les oculto que hay decisiones y sobre todo formas, las formas en las que se han adoptado que no me han gustado o que no me gustan. Pero eso no desvía ni un ápice lo que es la disposición a la tarea común que creo que hemos de compartir, trabajar para frenar la expansión del coronavirus, cuidar la salud pública y proteger a quien más está sufriendo la crisis económica y la pérdida de empleo, y también adelantarnos a otras medidas que podamos adoptar. Ese es el ejercicio en el que me hallo siempre. Insisto que dedico muy poco tiempo a lo que puedan ser las objeciones o la crítica y dedico la mayor parte del tiempo a intentar trabajar de manera compartida y en colaboración. El fin de semana pasado mantuve una comunicación con el presidente del Gobierno español. Hay una disposición al diálogo, pero no solamente es que deba haber una disposición al diálogo, sino que tiene que concretarse. La consejera de Empleo y Políticas Sociales ha hecho referencia también a lo que es la discusión que tenemos con la decisión unilateral del Gobierno español con respecto a las políticas activas de empleo. Espero que se reconduzca esta situación. Por lo tanto, disposición a la colaboración toda, a trabajar en común toda, y la necesidad de afinar en las formas. Galdera euskeraz, Espainiako gobernuarekin duzuen harremana bere onera itzuli da? Lehenengo bileran zain nuen 10 segundu besterik ez nituela erabiliko kritikarako eta beste gainontzeko guztia elkarlanerako erabiliko nuela, eta horrela izan da eta horrela izaten ari da eta horrela izaten jarraituko du. Ukaezina da itxuretan, egiteko moduetan, hobetzeke badagoela Espainiako gobernuaren aldetik, eta hori da salatu egin dudana behin eta berriz. Baina hori baino garrantzitsuagoa da zertarako izan beharko litzateken edo izan behar den elkarlana, eta horretan aritu egin alizatea, baina osasun arloaren inguruan
kutsadura hau ekiditu egin ahal izatea edo kontrolpean izatearena, baita osasun publikoa zaintzea eta bermatzea edo egoera honetan krisi ekonomikoa modurik eta latzenean jasan egiten dutenei babesa ematea, baita langabetuei babesa eman ahal izatea. Hori da niretzat garrantzitsuena, baita etorri beharko denari aurrea hartu egin ahal izatea eta horretarako elkarlana sustatzea. Baina, bada itxuretan oraindik ere, naiz eta nik joan den asteburuan Espainiako gobernuaren presidentearekin solaskidetza atsegina izan, badira Espainiako gobernuak hartutako erabakiak, adibidez enplegurako politika eraginkorrak diren esparruan nola hartu egin den, alde batekotasunez hartutako erabakia, eta guzti hori oraindik ere hobetzeke dago, espero dut, itxaro dut hobetzea. Hace justamente un mes, en el Palacio Europa, dijo usted textualmente, abro comillas, Íñigo está fuerte. ¿Puede decir lo mismo hoy? Pues tan fuerte o más que entonces, y tan firme o más que entonces. No cabe duda que la situación que estamos viviendo demanda toda la fortaleza posible, si no la misma, en todo caso más, o por decirlo de manera ya más global, toda la fortaleza posible por parte de todas y de todos quienes representamos a las instituciones y también del conjunto de la sociedad. Y en esa tarea estamos y lo hago con absoluta fortaleza y firmeza. Íñigo, indartsu dago esaldi hori mantentzen da beraz? Bai, esan nuen, Íñigo sendo dagoela eta gaur nik esango nuke bere momentuan esandakoaren momentuan beste edo gehiago nagoela, bai sendo eta bai tinko. Momentu honetan egoerak eskatu egiten digu, erakundeetan gauden pertsona guztioi sendo egotea, sendo hartatzea egoera eta horretan ari naiz, tinko. Nik uste dut euskal gizartea dagoen bezala, euskal gizartea tinko dago, sendo dago. Hoy el Consejo de Ministros en Madrid aprobará previsiblemente la prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril. Usted mostró su apoyo el domingo, pero no así a la prórroga del decreto que hiberna la economía. Bueno, todas las mañanas mantengo una reunión con el equipo de seguimiento, la mesa de seguimiento de la situación sanitaria. Y con los datos en la mano, y siempre con los datos en la mano, y siempre con el criterio de los expertos y de los técnicos y de los responsables, bueno, siempre actúo en ese ámbito del respeto a la opinión fundada. Comparto la necesidad de prorrogar el estado de alarma decretado el 15 de marzo, si no me equivoco, hasta el día 26 de abril, porque el aislamiento social, y desde el principio comenzamos a hablar del distanciamiento social y las medidas de aislamiento social creo que están funcionando. Aquí en Euskadi creo que han funcionado las medidas que en su momento pensamos que habían de implementarse, insisto, basadas en razones de los técnicos y de los expertos. Aún así, creo que es necesario mantener estas medidas o el marco de las medidas como el estado de alarma. Ahora bien, también dije, lo he dicho también en mi intervención inicial, también dije el domingo en la reunión de presidente y presidentes y Lehendakari que deberíamos hacer un análisis sobre la oportunidad de comenzar a flexibilizar día a día, aún dentro del marco del estado de alarma y también preparándonos para lo que pueda ser la desescalada de la que hemos comentado anteriormente, podríamos identificar medidas que pudiéramos ir flexibilizando en eso que han sido las medidas sociales de aislamiento. Por lo demás, en cuanto a lo que es el Real Decreto de limitación de las actividades económicas no esenciales, eso no ha estado sobre la mesa.
en la reunión del domingo pasado. Y el propio presidente del Gobierno español fue quien manifestó que el Real Decreto Ley de limitación de las actividades económicas no esenciales se mantendría vigente solo durante los 11 días que contemplaba el plazo, hasta el día 9 de abril. No se ha planteado, por lo tanto, prorrogarla. Y, en cualquier caso, conocen mi posición. Levantar la persiana, cuando además tenemos la imagen que muchos hemos vivido a lo largo de nuestra vida también de persianas que estuvieran dañadas, y cuando las persianas están dañadas y están bajadas y están cerradas, levantar la persiana es muy complicado y puede tener unos costes irreparables para el empleo. Y he sostenido la necesidad de mantener una cierta actividad productiva cumpliendo siempre estrictamente los protocolos obligatorios de seguridad y salud laboral. Ahora tenemos que centrarnos en elaborar un plan de vuelta a la normalidad, al que me he referido antes, en la actividad social, en la actividad económica, anticiparnos al nuevo escenario que ojalá se produzca a partir del día 26 de abril. Tenemos 2 semanas para prepararnos en determinadas medidas que ojalá puedan ser las más acertadas. Tenemos 2 semanas para avanzar en esa preparación. Alarma egoera luzatzeko neurriaren aldeko iritzia azaldu duzu, baina ez aldiz ekonomia erabat geldiarazi zuen dekretu horrekin. Lehen esan dut gazteleraz egunero biltzen naiz, osasun krisi hau sortutako kutsaduraren inguruan azterketa egiten dugun jarraipenezko edo jarraiki egiten duen mailarekin edo batzordearekin egunero biltzen naiz. Eta beti adituek, beti osasun arduradunek emandako irizpideetan oinarrituta planteatzen ditugu neurriak edo erabakiak. Hala izan egin da beti eta hala izaten jarraituko dugu. Izan ere, alarma estatuaren adierazpena irizpide horietan ere oinarrituta dago, eta nik uste dut momentuak oraindik eskatu egiten duela alarma estatu adierazpen hau luzatzea, apirilaren 26 arte luzatu egin ahal izatea. Horrek ez du ekiditzen, nahiz eta marko bezala alarma estatuaren adierazpena indarrean egon, izan ahal izatea azterketa bat, gogoeta bat, non malgutasunez ireki egin ditzakegun neurri batzuk, baina guzti hori ondo aztertu behar da eta osasun adituen eta arduradunen irizpideak jarraitu egin beharko ditugula. Bestetik, ekinbide, ekintza ekonomikoa edo ariketa ekonomikoaren geldigunea suposatu egiten duen epea luzatzearena ez da inoiz mahai gainean egon. Izan ere, Espainiako gobernuaren presidenteak iragarri zuen, horrek bazeukala bizi iraupen bat, 11 egunen bizi iraupen bat, apirilaren 9 arte izango zela, eta ez da horretaz eztabaidatu. Dena den, Euskal Hiritar orok daki zein dena nire jarrera. Gure bizitzan zehar ezagutu egin ditugun pertsianak nola jaitsi egiten diran eta batez ere kaltetuta daudenean edo okertuta daudenean jaitsitako pertsiana horiek altxatzea zenbateko astuna izaten den, zaila izaten den eta batzutan ere ezinezkoa izaten den. Eta olako egoera baten ezerezetik abiatzea ekonomia altxatze asmoz, izugarria izan daiteke enpleguaren egoerarako. Beraz, nik uste dut beti kontutan hartuz osasun arloko irizpideak eta langilegoaren osasun baldintzak ere bermatuz, beti ere kontutan hartuz, nik uste dut behar izan hori gauzatu egin behar dela, mantentzea ekinbide ekonomiko bat. Momentu honetan gainera nik uste dut argi daukagula. Apirilaren 26-tik aurrera balitz eta ojala horrela balitz, egun horretatik aurrera,
alarma estaduaren adierazpenetik aurrera normaltasunera itzultzeko bide horretan, baditugu 2 aste, hemendik eta 26 bitartean, 2 aste eszenatoki ezberdinak landu egin ahal izateko. Malgutasunez ikusteko ia posible den alarma estaduaren adierazpena neurri batzuetan altxatzea, edo nola nahi ere apirilaren 26-tik orduan balitz, apirilaren 26-tik aurrera nola normalizazioaren bidea jorratzen dugun. Sí, señor Lehendakari, los sindicatos ELA y LAB han anunciado demandas contra los gobiernos vasco y navarro por entender que sus instrucciones a la industria ponen en peligro la salud y la vida de las personas trabajadoras. ¿Qué opina? Todas las empresas que se encuentran trabajando, deben cumplir con un protocolo obligatorio que garantiza la salud y la seguridad de las y de los trabajadores. Su incumplimiento es el denunciable, el incumplimiento es el denunciable y sancionable. De hecho, en relación a la industria, el Gobierno español asumió la nota aclaratoria elaborada por el Gobierno vasco y que hizo extensiva, además, el Gobierno español a otras comunidades autónomas o a todas las comunidades autónomas. Lo que no puede admitirse en una situación como la que vivimos es un cuestionamiento general que puede poner en duda o que pone en duda la actuación de todas las empresas sin ningún tipo de justificación. Yo, sinceramente, me pregunto, ¿no son las empresas y no son las empresas y los empresarios y también los trabajadores, no son las empresas en su conjunto las primeras interesadas en que sus trabajadoras, en que sus trabajadores tengan garantizadas las condiciones de salud y de seguridad en el trabajo? Yo reitero la necesidad de arrimar el hombro, la necesidad de trabajar juntos con el máximo rigor para salir de esta situación cuanto antes, de esta situación de crisis global. Y la salud y el empleo son y deben ser compatibles. Son y deben ser compatibles. Es mi criterio, es mi opinión y creo que es el criterio que en todas las empresas se dan. Resultan llamativas determinadas iniciativas. Nosotros no somos la empresa. Son las empresas quienes tienen que guardar y cumplir con los protocolos. Y en todo caso, si se nos denuncia a nosotros, al Gobierno vasco, y es el Gobierno español el que ha adoptado la nota aclaratoria elaborada por el Gobierno vasco, habiéndola hecho extensiva a todas las comunidades autónomas, ¿por qué estos sindicatos solamente denuncian a los gobiernos vasco y navarro? Bai, ELA eta LAB sindikatuek Nafarroko Gobernua eta Eusko Jaurlaritzaren aurkako helegiteak iragarri dituzte, adieraziz industriari egindako gomendioek langileen osasuna eta bizia arriskuan jartzen dituztela. Abian diren edo lanean diren enpresa guztiek bete behar batzuk dituzte, bete beharrekoak diren neurri batzuk zaindu, gorde eta bermatu egin behar dituzte. Beharrezkoak dira beraz, eta beharrezkoak diren hoiek dira langilegoaren, edozein langileren, edozein enpresan parte hartzen duen pertsonaren osasuna eta segurtasuna bermatu egin ahal izatea. Bere bete eza da salagarria dena. Bere bete eza da salagarria. Neurri hoien bete eza da salagarria dena eta izun aldetik edo bideratu egin daitekena. Eta industriari dagokionez nik argi diot, joan den astean Espainiako gobernuak martxoako eta 9an errege dekretu lege baten bitartez hartutako neurrien aurrean argibide batzuk hartu egin zituen, argibide horiek Espainiako gobernuak beretzat hartu egin zituen, eta ez bakarrik beretzat hartu egin zituena, baizik eta Espainiar estatuan diren beste gainontzeko autonomi erkidegoi luzatu egin zizkion Espainiako gobernuak. Onartezina dena, nire ustez da
bizi dugun egoera honetan, bizi dugularik, beti ere orokortasunean eskutatzea, eta beti ere enpresak orokorrean zalantzatan jarriz, justifikaziorik gabeko planteamendu orokor bat ustezko irizpideetan edo iritzietan oinarrituta. Nire buruari behin eta berriz egiten diodan galdera da, enpresa osatzen duten pertsonek, bai enpresarioek eta bai langileek, enpresak osatzen duten pertsonek ez aldira beraiek, bere osasuna eta bere segurtasunaz kezkatuta dauden lehenak. Nik uste dut hori nahitaezkoa dela. Norbera izatea bere osasunaz eta bere segurtasunaz arduratuta izatea, eta kasu honetan enpresetan diren guztiena, guztien kezka eta ardura izango da. Eta arraro samarra egiten zait, horlako salaketa bat egitea Eusko Jaurlaritzari. Eusko Jaurlaritza ez da enpresa, enpresa bakoitza da neurriak hartzen dituena eta bete behar, eta betearazi egin behar dituenak. Eta harrigarriena iruditzen zaidana da, zergaitik Eusko Jaurlaritzari edo Nafarroako gobernuari salaketa aurkeztea, non Espainiako gobernua izan denean gure arkibidea beretzat hartu egin duena eta gainontzeko autonomia erkidegoei luzatu egin diona. Zergatik Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari eta ez gainontzekoei. Zer da gertatzen dena? Dena den, berriz diot eta errepikatu egiten dut. Bizi dugun egoera honetan, erantzun kidetasunarena, lankidetzarena, izan beharko litzateke guztion jarrera. Eta guztion jarrera zorroztasun ahalik eta handienaz egoera honetatik denak batera atera egin ahal izateko. Eta bukatu egiten dut, orain arte hainbatetan esan egin dut, osasuna eta lana, osasuna eta enplegua bateragarriak dira. Eta bateragarriak izaten jarraitu behar dute. Lehendakari, nos ha llegado una pregunta más, que va a ser la última que le formule en euskera y en castellano. ¿Qué previsión hay con respecto a la actividad lectiva presencial, teniendo en cuenta que es probable que la actividad económica se vuelva a iniciar la semana que viene y los niños sigan en casa? He mencionado antes también en la intervención inicial que el criterio prioritario es el sanitario, es el de la salud, y luego he mencionado determinados ámbitos diversos, ámbitos y diferentes que hemos de tener en consideración en cuanto a su situación también de cara a lo que pueda ser el plan de vuelta a la normalidad. Y uno de los primeros que he mencionado es el educativo, porque somos conscientes también de las circunstancias que afectan a miles y miles de estudiantes de todo tipo de edad en la enseñanza obligatoria, en la educación en el sistema obligatorio, como también en el ámbito universitario, de las circunstancias que se dan también por su aislamiento social, viviendo en sus domicilios, y todo lo que eso comporta también en cuanto a lo que es la conciliación de la vida familiar, laboral. Somos conscientes de todo ello. Por eso es por lo que en las reflexiones, además de las medidas que se han adoptado y que la consejera de Empleo y Políticas Sociales hoy ha anunciado en esta conferencia de prensa que hemos aprobado en el Consejo de Gobierno, somos conscientes de estas situaciones y que nada está cerrado en cuanto a ampliar las medidas que hoy hemos aprobado y que hemos puesto en comunicación, porque efectivamente no se trata solamente del aislamiento social de los niños y niñas y, por lo tanto, de lo que pueda ser su cuidado o su atención en los domicilios, también el de las personas mayores. Somos muy conscientes de toda esta situación y intentaremos ir dando pasos lo más razonables posibles, atendiendo, insisto, al criterio de salud, al criterio sanitario, que es lo prioritario. Veremos a ver en este proceso gradual
cuáles son las medidas que hemos de ir implementando para atender todas estas circunstancias. Erantzun berbera euskeraz, mesedez. Bai, lehen aipatu egin dut normalizaziora itzultzerako bidean edo normaltasunera itzultzerako bidean badirela hainbat esparru kontutan hartu behar ditugunak eta ezberdinak direnak, baita ezberdina delarik bere eragina bizikidetzan. Eta beti ere osasun irizpideetan oinarrituta izan beharko dira hainbat esparru hoiei erantzun bat eman beharko geniokena. Gaurkoan, Gobernu Kontseiluan, neurri batzuk onartu egin ditugu. Neurri horiek enplegu eta gizarte politiketako sailburuak jakitera eman egin ditu. Baina gure artean ere gogoeta egin dugu. Badakigu, haurrak edo neskamutikoak etxean geratzearekin batera, etxe bizikidetzan eta baita lan eta familia arteko bizikidetza horretan ze eragina izan dezaketen. Beraz, gaur hartutako neurriak ez dira agian azkenak izango eta areagotu egin beharko ditugu neurri horiek. Ez da bakarrik haurrak edo neskamutikoak kontutan hartzen ditugunak, baita nagusiak bere etxeetan geratzeak ere ze eragina duen bizikidetzan eta bizikidetza hori hartatzeko, zaintzeko guzti horrek ze eragina daukan, baita aldetik lan esparruan. Beraz, guzti hori kontutan hartuz mailaka joango gara aztertzen zen neurriak hartu behar diren eta beti ere esan bezala osasun irizpideak oinarri hartuta. Eskerrik asko lehendakari jauna, orain Murga sailburuari egindako galderak planteatuko dizu. Eguerdión, sailburu. En primer lugar, un periodista quiere conocer si tiene el dato de personas que están hospitalizadas pero en los domicilios con COVID-19 positivo o sospechoso. Y si tiene el dato territorializado, también se lo pide. Sí, en este tiempo, desde la epidemia, diferentes pacientes han precisado diferentes niveles de atención. Y en este sentido, le puedo decir que en este momento tenemos 466 pacientes que se encuentran en seguimiento por hospitalización a domicilio. En concreto, le puedo decir que en torno a 100 en el territorio de Álava, 270 en el territorio de Vizcaya y alrededor de 90 en Guipúzcoa. Por otra parte, tenemos también personas que han presentado sintomatología compatible con COVID-19 y que también han sido asistidos desde los centros de salud. Y le puedo decir que desde que ha empezado la epidemia, más de 2.000 personas también han estado en contacto con estos centros y han sido seguidos en ocasiones de forma telefónica, en otras ocasiones ha habido atención a domicilio por parte de médicos o enfermeras de los centros y también ha sido en ocasiones necesario que ellos se acercaran a realizar pruebas, exploraciones u otro tipo de actividad a los centros. Le preguntan cuántos de las personas fallecidas no tenían ningún tipo de patología previa, o sea, fallecimientos que sean solo de coronavirus, si tiene el dato. Mire, este es un dato que, como he mencionado desde el principio, no nos gusta dar datos que puedan ser muy individualizados por temas de la propia seguridad de los datos individuales. Le puedo decir que sabemos y está publicado que depende de la década se puede encontrar la mortalidad en personas sin patología previa en torno a un 0,1, un 0,3 o un 0,5%. Que estamos observando que nuestros datos son superponibles a aquellos de otras sociedades y otros países y que vamos a realizar un seguimiento de estos datos. También le preguntan por las denuncias sindicales sobre los estudiantes de medicina y de enfermería, si es cierto que cobran 950 euros, cuáles son sus condiciones laborales, qué tipo de trabajo realizan. Mire, los estudiantes de últimos cursos de estudios sanitarios se ha llegado a un acuerdo de la Universidad del País Vasco con los centros sanitarios, con el Departamento de Salud, para identificar qué labores de apoyo son aquellas en las que pueden participar y siempre de forma supervisada.
Creemos que estar en un último curso de una carrera sanitaria y participar de forma, ya le digo, supervisada en este momento de la epidemia, también les puede servir como prácticas y como experiencia para un futuro. Por lo tanto, recalco que estamos hablando siempre que son voluntarias, que son para tareas de apoyo y que son supervisadas y siempre con un acuerdo entre el centro sanitario, el Departamento de Salud y, por supuesto, de la Universidad del País Vasco o el centro educativo al que pertenezcan. También le preguntan por los test que han comenzado a llegar, los test son rápidos, si son suficientes los 70.000 que han comprometido el Gobierno español y, además, qué protocolo de actuación, cómo se van a utilizar en Euskadi. Miren, los test son una herramienta más para conocer mejor la enfermedad que provoca el coronavirus. Nosotros conocemos que la herramienta mejor diagnóstica es la PCR que realizamos y es en la que basamos la mayoría de nuestros diagnósticos. Es cierto que estos nuevos test nos pueden ayudar y los vamos a utilizar en aquellos contextos que la evidencia científica y el Consejo Asesor y el conjunto de técnicos del Departamento y Osakidetza consideran que van a tener más validez. De todas formas, es previsible que surjan nuevos test que aportan nuevas formas de conocer qué personas tienen o han pasado la enfermedad y, acorde a ello, iremos adquiriendo estos test y conociendo mejor las personas con la enfermedad o que la han tenido. Hay dos preguntas sobre personas mayores. La primera es ¿qué criterios se está siguiendo para derivar a los mayores que están dando positivo en los test a las residencias habilitadas como hospitales? En primer lugar, quiero destacar que no se han habilitado residencias como hospitales. En todo momento hemos tenido camas en los hospitales y todo el que necesite una cama la tiene. Y las personas de mayor edad y de las residencias en todo momento. Lo que hemos identificado es que hay personas en las residencias que pueden necesitar un mayor nivel de atención y por ese motivo hemos identificado residencias que les pueden dar un nivel alto de cuidados y hemos hecho un refuerzo en el papel de los profesionales sanitarios. Por lo tanto, estas personas están en estos centros con un mayor nivel de cuidados y de atención médica. Y, por supuesto, si precisaran, serán derivados a los hospitales y, por supuesto, recuerdo que muchos de ellos tienen últimas voluntades y siempre se tendría esto en cuenta. Y paso a formularle la última pregunta que tiene que ver con las personas que están enfermas, que son mayores de edad o que están en estado grave o que están en la etapa final de su vida, si se está estudiando la posibilidad de que pueda haber familiares que les puedan acompañar en este momento tan difícil. Desde el primer momento hemos sido conscientes del sacrificio que estábamos pidiendo tanto a las personas enfermas como a las personas que les acompañaban. Inicialmente se pidió y se hizo una reducción de tiempos y de personas que pudieran acompañarles, pero siempre ha sido por la seguridad de las personas ingresadas, también de las propias personas que visitaban y del conjunto de los profesionales que trabajan en los propios centros sanitarios. Hemos habilitado formas para que fuera posible estar más próximo a estas personas, como ha sido formas telemáticas, telefónicas, iPad e información telefónica para poder seguir el estado clínico de estas personas. Es cierto que en un momento como este, en el que se está pidiendo unas medidas de distanciamiento, pues este tipo de medidas están siendo especialmente llevadas a cabo en todos nuestros centros. Pero también es verdad que siempre hemos dicho que hay que individualizar las personas y los momentos. Y sabemos que esto se hace por nuestros profesionales sanitarios más próximos a estas personas. Eskerrik asko a las dos sailburus, a Lehendakari, cerca de la 1:30 terminamos esta emisión en directo. Eskerrik asko. Eskerrik asko.